Yes. Entonces seguimos con la última clase de plantación de iglesias y habíamos comenzado a ver la vida de Guillermo Carey o William Carey. Y la semana pasada, podemos poner ya la primera filmina, siguiente. Ok, muy bien. Entonces así sucedió en octubre de 1792, nació la Sociedad Bautista de Particulares para la propagación del Evangelio entre los paganos, como ustedes vieron y les mostré la semana pasada. Había un comienzo, entonces, ¿a quién enviar? Y conocieron a un hombre, John Thomas, un médico que había servido como misionero, les comenté. Y este hombre, entonces, visitó la Sociedad Bautista y después de oír a Carey, que quería ir a Tahití, se ofreció como voluntario Carey para acompañarlo e ir a la India. Entonces la sociedad dio su apoyo y buscó cooperación de otras iglesias e individuos para apoyar este esfuerzo misionero. Y puedo decir algo muy bueno en ese sentido. Qué bueno es tener varias iglesias. No sabemos, algún día el Señor entre nosotros levante un hombre para ir lejano y tal vez una iglesia no pueda y entre varias se unan de un mismo sentir para enviar a ese hombre. Pero esto pasó y recordamos que habíamos quedado en la esposa de Carey, ¿se acuerdan? Dorothy, que estaba y no sabía si iba a poder acompañar. Ella, su corazón estaba aquí atado ahí a Londres, nunca había salido, estaba preocupada por sus hijos. Su corazón, una de las cosas que llena de preocupación a muchas mujeres, y pienso que es algo normal, pero no debemos dejarnos dominar por eso, porque al final nuestro proveedor no es nuestro esposo, sino el Señor. Es el Señor. Tal vez preocupada porque qué va a hacer sus hijos, tal vez no había médicos, un país desconocido, totalmente lejano, el viaje. Y como les dije, Carey entendía muy bien el llamado que Dios había puesto en su corazón. Y dolido por lo que estaba pasando, su esposa no deseaba ir. Y entonces él salió con este hombre Thomas. Yo no sé cómo fueron las condiciones, no hay muchos detalles de esto, pero mientras que ellos estaban embarcando, algo pasó en el navío y no pudieron salir. Pasaron algunas situaciones y no pudieron salir. Entonces Thomas y este hombre, Carey, tuvieron que devolverse otra vez a donde estaban. Y durante ese tiempo que pasó, uno de los miembros de esta sociedad que deseaban enviar misioneros allá a la India, fue y habló con Dorothy, haciéndole ver que era importante que ella fuera, que acompañara a su esposo, y Dios le concedió ganar el corazón para que fuera allá. Así que ahora, y también sucedió algo, la hermana de Dorothy, Catherine, también decidió acompañar, y eso fue un alivio para esta mujer, que su hermana también le acompañara en este viaje con todos sus hijos. Y como ustedes recuerdan, le leí esta frase de Carey: si tuviera todo el mundo lo daría por tenerte a ti y a mis queridos hijos conmigo. Vean el corazón, él no estaba como algo, no me voy, no, su corazón estaba realmente dolido por esto. Y ¿qué pasó con la iglesia que pastoreaba Carey? Oigan las palabras de esta iglesia de Harvard Lane, donde pastoreaba. Lloró al pensar en perder a su pastor, y en el informe de la iglesia se escribió lo siguiente: a pesar de estar de acuerdo con él, con Carey, de que fuera allá, no nos parece bien dejar a aquel a quien amamos más que a nuestra propia alma. Vean qué palabras. Este hombre, Carey, se había ganado el corazón de su iglesia. Lo amaban verdaderamente, pero entendían que debía salir para llevar el evangelio. Dios había puesto ese deseo en su corazón. Entonces, en la providencia del Señor, después de tiempos de prueba y angustia, Carey, Thomas y la familia salieron en junio de 1973. Y fue maravilloso todo lo que sucedió, cómo Dios probó la fe de ellos y cómo parecía un viaje frustrado y perdido, pero como Dios de un momento a otro levantó todo para que otra vez pudieran embarcarse. Ya no pudieron ir en el mismo barco, en un barco danés, y consiguieron los tiquetes y el precio para que Carey y los otros fueran ir. Y hubo algo también maravilloso.
El capitán de ese barco, al escuchar la historia de lo que había sucedido, no cobró los tiquetes para Dorothy y todos los hijos. Les regaló el viaje. Fue algo maravilloso. Hay que hacer notar algo. No había permisos para que misioneros fueran a la India. No había permiso. O sea, ellos iban sin saber qué iba a pasar cuando llegaran a la India. Pero aún así se fueron y se embarcaron. Aquí podemos observar el concepto de la obra misionera visualizado por Carey. No era que el misionero recibiera ayuda económica constante, porque tampoco eso estaba muy asegurado, sino que fuera ayudado a mudarse para quedarse y que buscaría cómo mantenerse a sí mismo en el campo misionero. Fue algo interesante. Carey nunca volvió a Inglaterra. Una vez que su esposa estaba a su lado, nunca pensó o planificó en volver. Lo que pidió a sus amigos fue su apoyo en oraciones. 5 hombres, Pierce, Fuller, Cliff, Ryland y Carey, hicieron un pacto de apoyo espiritual. La figura que Fuller usó fue la siguiente: Carey bajaría a la mina, pero los 4 tuvieron que jurar que nunca soltarían las sogas mientras él estuviera con vida. Una analogía de lo que iba a pasar en esto, y todos cumplieron su pacto. Los 40 años en la India de Carey. Fue realizado en un barco danés, como les dije, tardaron 5 meses en llegaron al puerto de Calcuta, al río Hooghly, y como les dije, ellos no pudieron usar el nombre misioneros. Cuando llegaron ahí, tuvieron que bajar como en otro barquito para que la gente no se diera cuenta que ellos venían en ese barco. Fue algo un poco difícil, pero así lo tuvieron que hacer. Durante el viaje, Carey habló a muchos de Cristo y se dedicó a estudiar el idioma bengalí, y ahí aprendió mucho. Al principio estuvieron en una casa bajo el control de unos portugueses, porque no podían estar con ingleses, porque no había permiso para misioneros. Entonces se quedaron en la casa de unos portugueses. Thomas, este amigo que fue con ellos, comenzó a predicar a los bengalí. Inmediatamente llegó ahí. Después Thomas comenzó a trabajar en su profesión como médico en Calcuta, y Carey solicitó unas tierras de las autoridades para cultivar mientras esperaba ayuda, y se le proveyó una casa gratis. Thomas le informó que el dinero que trajeron se les había acabado y que no había esperanza de recibir más por mucho tiempo. O sea, ellos iban confiados en la providencia del Señor. En esos días de gran pobreza, la esposa de Carey y su hijo Félix padecieron de la disentería, y comenzaron los problemas mentales de la esposa de Carey, que duraron hasta su muerte 13 años después. Los sufrimientos eran grandes, solo Dios podía sostenerlos. Esto sucedió entre 1793 y el 94. En febrero tuvo la oportunidad de mudarse a un sitio donde había terrenos para trabajar, y el Señor también proveyó un amigo en ese lugar, Charles Short. El clima era mejor y la esposa de Carey mejoró un poco allí. Carey tenía su propio maestro en bengalí que vivía con ellos. Trabajó en su finca allí y estudió el idioma hasta que recibió una carta de Thomas invitándole a un área llamada Malda, donde Carey podía trabajar por un hombre cristiano en la plantación de índigo. Índigo es una mata que se usa para sacar un colorante. Yo creo que es como un azul, algo así, pero de ahí se saca. Carey aceptó, y en junio de 1794 comenzó sus trabajos en esa industria. Dominó bien las responsabilidades. Escribió a la Sociedad Misionera el 5 de agosto. Dice: al aceptar la oferta y cambiarse para allá, Carey escribió a sus amigos en Inglaterra que no pediría más ayuda a la sociedad y que el sueldo destinado para él debía usarse de otro modo. Solo deseaba que le enviaran unos utensilios para la agricultura y un surtido anual de semillas, por el cual prometió remitir con regularidad el dinero. Al mismo tiempo les aseguró que sería su gozo mantener con ellos la misma relación, como si necesitaba su ayuda, y que esperaba tener la misma correspondencia con ellos como antes. Para Carey, algo muy importante fue la amistad cristiana, tener amigos cristianos en el ministerio. Y eso es importante. No podemos pensar que vamos solos. Necesitamos de hermanos en toda esta labor. En aquel entonces algunos criticaron a Carey porque pensaron que estaba demasiado envuelto en los negocios de este mundo por haberse involucrado en esto de la industria. Pero progresó en sus estudios y comenzó a predicar el bengalí. Los que estaban preocupados jamás se imaginaron lo que estaba por delante. Carey estaba siendo fiel en lo poco,
y el Señor después lo pondría sobre mucho. Siempre pasó por sufrimientos. El segundo hijo, Peter, murió de fiebre. Su esposa se enfermó de nuevo en el año de 1795 y de allí en adelante nunca más estaría bien de la mente. Carey la cuidó, aunque ella se puso tan mal que eventualmente le agredió. A la larga, algunos amigos le aconsejaron que la pusiera en una institución, pero sabiendo cómo cuidaban a la gente en esos lugares, Carey nunca aceptó ese consejo, pero hizo provisión en su casa hasta que ella murió en 1808. En octubre de 1796, el primer recluto misionero sorprendió a Carey y entrando en su casa una tarde, enviaron un misionero. Su nombre fue John Fontaine. Su presencia animó a Carey y en 1798 el dueño de la plantación, el señor Udney, compró una prensa para Carey y Fontaine. Luego de esa bendición, Carey recibió una carta de William Ward, creyente que sabía cómo imprimir libros. La sociedad iba a enviarle para ayudar a Carey, junto con algunos misioneros. Esa carta llegó en mayo de 1799, pero a la vez, ese mismo dueño de la plantación, debido a las inundaciones y sequías, tuvo problemas. Vio la necesidad de cerrar las operaciones y dio aviso que lo haría hasta el año de 1899. Carey había servido en la India por casi 6 años, sin ver un indio convertido de verdad. Y ahora estaba enfrentando el desempleo y un grupo de misioneros que venían de camino. Carey hizo arreglos de trabajar en otro lugar y gastó en esos arreglos. Pero cuando los misioneros llegaron a Serampore, que pertenecía a los daneses, los ingleses no le permitieron entrar en territorio controlado por ellos. Y aún trataron de obligar a los daneses que les entregara para deportarlos, pero los daneses dijeron que no. Carey abandonó el lugar donde estaba, perdiendo el tiempo y dinero invertido, pero no dudando de su deber. Llevaron la prensa a Sampore y allí un nuevo capítulo comenzó en la obra misionera en la India. El famoso trío de Carey, Marshman y Watt mantuvieron contacto con la sociedad y sus cartas e informes fueron publicados hasta que el mundo pudo ver que poca gente por medio de fe y oración pudieron esperar grandes cosas y esforzarse para hacer grandes cosas para Dios. Por eso a Carey se le llama el padre de las misiones modernas, un título que jamás buscó, esperó o se hubiera imaginado. Él sabía muy bien de las labores de otros y fue animado por esas labores. Pero los logros de traducciones de las Escrituras, las conversiones que eventualmente vinieron, fueron como llamamientos para otros a servir al Señor alrededor del mundo. Carey oró por la sociedad bautista, pudiera enviar misioneros a África y a otros muchos lugares y los exhortó a que lo hicieran. En Serampore, Carey rehusó hacerse jefe. Y los 5 misioneros, Carey, Fontaine, Rusden, Marshman y Ward, hicieron un acuerdo. Y ellos hicieron este acuerdo. Voy a leerles lo que ellos hicieron, pero ellos lo hicieron para mantener vivo ese deseo por Cristo y que cuando vinieran situaciones difíciles pudieran tomar decisiones de acuerdo a eso, como habían iniciado. Debía preservar vivo un sentido de profundo valor de las almas y las multitudes en su alrededor debían ser consideradas como inmortales. Debían esforzarse para entender bien a aquellos entre quienes trabajaban, familiarizándose con sus modos de pensar y sentir. Debían evitar todo lo que aumentara la preocupación nativa en contra del Evangelio, todas las palabras y actos descuidados y todo lo que pareciera a la acrimonia en su predicación, acordándose de que las verdades conquistadas del Evangelio son las del amor. El secreto de ser útil no consiste en estar siempre de pie, sino debía estar alerta para usar todas las oportunidades de hacer bien. Debían hacer a Cristo el asunto de su predicación, en su amor, solo Él, y que Él pueda ganar las almas, y no hay esperanza sin un ministerio de amor. Debían conquistar la confianza del pueblo. Debían cuidar de los conversos con paciencia y ternura, pues las plantas nuevas en semejante clima es menester que sean nutridas con afecto especial. Debían animarlos a conocer el Evangelio a sus compatriotas, porque solo por medio de los ministros nativos puede difundirse el conocimiento de la salvación en todas las partes de la India.
Y al paso que se formaran iglesias, debían escogerse pastores y diáconos de entre sus propios compatriotas, aconsejándolos al misionero del distrito cuando sea necesario, pero dirigiendo sus propios esfuerzos especialmente a la extensión del evangelio y la organización de nuevas iglesias. Vean el sentido de plantación de iglesias. Deben trabajar con todas sus fuerzas para hacer traducciones de la Biblia en los distintos idiomas de la India, en hacer circular estas traducciones y en establecer escuelas gratuitas para los naturales, para que estén idóneos para esos trabajos indeciblemente importantes. Deben ser constantes en oración y en el cultivo de la religión personal, o sea, la devoción personal. Finalmente dicen: consagrémonos sin reserva a esta causa gloriosa. Que no pensemos nunca que nuestro tiempo, nuestros dones, nuestra fuerza, nuestra familia o aún la ropa que usamos pertenece a nosotros. Santifiquémoslos todos a Dios y a su causa. Oh, que nos santifique Él a nosotros para su obra. Deshagámonos para siempre de la idea de atesorar aún un centavo para nosotros o nuestros hijos. Si abandonamos la resolución que tomamos sobre el asunto del comercio privado, cuando al principio hicimos nuestra unión en San Empore, la misión será, desde ahora, una causa perdida. Un espíritu mundano, disputas y toda la obra mala sobrevendrán en el momento en que se admita que cada hermano puede hacer algo por su propia cuenta. Ay de aquel hombre que alguna vez haga algún movimiento hacia semejante medida. Vean qué compromisos de estos hombres. Este compromiso fue escrito en el año de 1805. En el año de 1800 trabajaron en la traducción del Nuevo Testamento al bengalí, página por página. Predicaron el Evangelio y el 28 de diciembre de 1800 bautizaron a Krishna Pal, un carpintero, el primer hombre convertido al hinduismo que confesó a Cristo y pidió bautismo. Las primeras cosechas de las que esperaban. ¡Qué bendición! El 5 de marzo de 1801, la primera copia encuadernada del Nuevo Testamento al bengalí fue presentada en un culto especial. Carey había trabajado por más de 7 años para ver esta meta realizada. La última página fue impresa el 7 de febrero. Luego vino la encuadernación y el tiempo especial de acción de gracias al Señor. En abril de este año, Carey fue invitado a ocupar la posición de profesor del bengalí en un nuevo colegio llamado Fort William College en Calcuta. Bretaña estaba haciendo unas reformas, entre ellos proveyendo una buena educación con la esperanza de tener buenos líderes en el futuro. Sin embargo, como Carey no era anglicano, no lo llamaron profesor, sino tutor, para evitar problemas. Le pagaron bien y todo fue echado en una bolsa común. ¿Qué es esto? Le pagaron alrededor de 1.800 libras anuales. Esa es la moneda que estaban usando ahí en la India. Eso era muchísimo dinero. Y él podía vivir muy bien, pero lo interesante es que él siguió viviendo igual como vivía antes. Y pudo ahorrar 90,000 libras para la extensión del reino de Cristo en la India. Vean su corazón. Carey continuó en esa posición de profesor por 30 años y se le dio la oportunidad de trabajar en idiomas de tal manera que antes de morir él había traducido la Biblia completa en 6 idiomas, casi toda la Biblia en 3 idiomas más, el Nuevo Testamento en 21 idiomas y porciones del Nuevo Testamento en otros 5 idiomas. Después del bautismo de Krishna Pal, el 28 de diciembre de 1800, primer convertido, otros se convirtieron y fueron enseñados y viendo sus dones fueron enviados a predicar a otros. Las puertas estaban abiertas. Los misioneros en Serampore querían establecer un centro en el cual podían aprender los idiomas y salir para predicar hasta los fines de la tierra. Desde 1806 hasta 1812, los deseos de los misioneros fueron opuestos por muchos ingleses e indios, pero Dios levantó amigos en lugares altos que protegieron a los misioneros de manera que pudieron continuar sus labores. Respecto a la esposa de Dorothy, su salud y su estabilidad mental fueron empeorando cada día. La muerte trágica de Pedrito, su niño de 5 años, la hizo perder el juicio. Nunca más pudo recobrar por completo sus facultades mentales. La situación era lastimosa y sus colaboradores dijeron más tarde que ella estaba completamente trastornada. Él nunca la dejó. Algunos le recomendaron que la pusiera en algún sitio para personas con estos problemas y sabiendo él lo que ahí hacían, se negó y proveyó para ella cuidado necesario. A veces ella lo golpeaba en sus trastornos, pero él la siguió cuidando hasta
que a la edad de 51 años de edad, en 1807 murió Dorothy. Juan Marshman escribió que Carey trabajaba a menudo en las traducciones, en tanto que su esposa trastornada con frecuencia estaba a su lado. Como 6 meses luego, Carey se casó con una mujer llamada Charlotte Rumor, una mujer danesa de una familia conocida, enfermiza físicamente, pero espiritualmente buena, y también conocía mucho de los idiomas. Parece que había servido a ellos con mucho amor. Carey también tuvo el gozo de ver a sus hijos sirviendo al Señor, aunque Félix, el mayor, se apartó por un tiempo atraído por altas posiciones con los gobernantes en diferentes lugares. Esto dijo Carey sobre su hijo: mi hijo Félix respondió al llamado de predicar el Evangelio. Años más tarde, cuando ese mismo hijo aceptó el cargo de embajador de la Gran Bretaña en Siam, el padre desilusionado y angustiado escribió a un amigo: Félix se empequeñeció hasta volverse un embajador. No era que menospreciaba el servir, pero después de servir al Evangelio y dejarlo, mostró que no comprendía la importancia de llevar el Evangelio. La obra recibió un fuerte golpe en 1812, porque un fuego en el edificio principal de la misión de Serampore destruyó mucho. Valiosos manuscritos, diccionarios y gramáticas de Carey fueron quemados. Tuvo que comenzar de nuevo sus trabajos, en los que todo se perdió. En 1813 el Parlamento de Inglaterra mandó la compañía que controlaba en la India el comercio y muchas cosas, permitió la entrada de misioneros. En Serampore, Carey y sus compañeros comenzaron una escuela para educar a los indios, especialmente los hijos de los creyentes, para el futuro de la obra cristiana. Vean qué interesante. Junto con la predicación del Evangelio, comenzaron a establecer escuelas. Qué interesante, ¿verdad? Pensemos mucho en eso, hermanos. Junto con el progreso y las bendiciones llegaron problemas entre los mismos misioneros y la sociedad. Con la muerte de los fundadores y el crecimiento de la sociedad misionera bautista, había aquellos que querían controlar y dictar. Hubo conflictos, pero Carey buscó la manera más apacible de resolverlos. Carey perdió a su esposa Charlotte en 1821. Krishna Pal murió en 1822 y también Félix, el hijo mayor de Carey, a los 37 años de edad. El misionero veterano Ward, parte del trío de Serampore, murió en 1823. En 1825, Carey oyó la noticia de la muerte de Ryland, el último del trío, que eran los íntimos amigos de Carey. En 1823, Carey halló una nueva esposa, Grace Hughes, con quien vivió hasta que él fue llamado a la presencia del Señor en 1834. Carey vio muchos cambios en la India. El Evangelio llegó a muchas partes, las Escrituras también. Socialmente, Carey y otros empujaron a los ingleses que prohibieran el sacrificio de bebés en el río, cumpliendo votos hechos por mujeres estériles que harían tal cosa si su Dios les diera un hijo. O sea, tenía un hijo y lo sacrificaban en el río. Y el quemar a las viudas vivas con el cuerpo de sus esposos que habían muerto. Esto se llama el sati, que viene del femenino en su lengua sat, la verdad. No era ninguna verdad, es la mentira. Es una práctica que se ha realizado y hoy día se realiza en ciertas comunidades hindúes y se lleva a cabo cuando una mujer se arroja o es arrojada a la pira. La pira es la estructura de madera donde ponen al esposo que lo van a quemar y a ella la tiran ahí o la ponen ahí para que sea quemada. Carey hizo grandes esfuerzos para eliminar esta práctica idolátrica y perversa, junto con William Wilford. Eso les dije, ¿se acuerdan? Cuando hay costumbres en los pueblos que son paganas, el Evangelio tiene que llegar a destruir esas cosas. En 1807 el presidente de Bengala comenzó a recoger información y cifras sobre esto. En 1812 el reformista bengalí Raja Ramohan Roy también trabajó junto a ellos y en diciembre de 1829 la práctica fue abolida en esos lugares como en Bengala. Aún en el año 2008 una mujer realizó esta práctica. Carey estaba muy opuesto a la esclavitud también, pero sobre todo reconoció que solo Dios puede rescatar a los pecadores. Y esto se hace mediante la predicación del Evangelio y la obra soberana de su Espíritu Santo. ¿Cómo vivía Carey sus días?
Quiero darles un ejemplo que se parece a lo que nosotros vivimos hoy. Dice, un hombre que escribió sobre Carey cuenta que éste no puso en riesgo su salud porque se apegaba a un horario estricto año a año. Se divertía pasando de una tarea a otra. Decía que se pierde más tiempo cuando se trabaja sin constancia e indolentemente que en las interrupciones de las visitas. Se concentraba en su trabajo y no dejaba que nada lo distrayese. En una carta de disculpa a un amigo por demorarse en responderle una carta, nos da una idea de la disciplina de este hombre y el entendimiento de aprovechar bien el tiempo. Me levanté hoy a las 6 de la mañana, leí un capítulo de la Biblia hebrea, pasé el resto del tiempo hasta las 7 orando, luego asistí al culto doméstico en bengalí con los sirvientes. Mientras me traían el té, leí un poco de persa con un monkey que me esperaba. También leí antes del desayuno una porción de las escrituras en indostaní. Al terminar de desayunar, me senté con un pundite que me esperaba para terminar la traducción del sánscrito en Ramuyava. Trabajamos hasta las 10 a.m. Entonces fui al colegio para enseñar hasta casi a las 2 p.m. Al volver a la casa, leí las pruebas del libro de Jeremías al bengalí, cuando ya era tiempo de comer. Después me propuse a traducir y, ayudado por el jefe del colegio, la mayor parte del capítulo 8 de Mateo al sánscrito. Es un idioma. Y esto fue hasta las 6 p.m. Después de esto me senté con un pundite para leer el sánscrito a la lengua de él. A las 7 comencé a meditar sobre el mensaje que iba a predicar luego en inglés a las 7:30 p.m. Después de terminar, un juez que había asistido contribuyó con 400 rupias para la construcción de un templo. A las 9 p.m. terminó el culto. Me senté entonces para traducir el capítulo 11 de Ezequiel al bengalí. Y terminé a las 11 p.m. y ahora te estoy escribiendo esta carta y luego terminaré las actividades de este día con una oración. No hay día que pueda disponer más tiempo que esto, pero el programa varía mucho, como lo has visto. Se parece a nuestras vidas, ¿verdad? Con internet y celular. Debemos de pensar cuánto tiempo perdemos nosotros, ¿verdad? Y cómo los hombres o mujeres de Dios aprovechan bien el tiempo. No dice cómo era más su vida, pero sí él tenía un cuidado de sus hijos y su esposa. Realmente lo que logró Carey es sumamente admirable. Bien lo escribió un hombre de apellido Tucker, cuando destaca el hecho de que Carey, más que cualquier otro hombre de la historia moderna, estimuló la imaginación del mundo cristiano al demostrar con su humilde ejemplo lo que se podía hacer y debía hacer para llevar a Cristo a un mundo perdido. Durante más de 30 años, Carey fue profesor de lenguas orientales en el colegio de Fort Williams. Fundó el colegio de Serampore, ese colegio todavía existe, para enseñar a los obreros. Bajo su dirección el colegio prosperó y desempeñó un gran papel en la evangelización del país. Al llegar a la India, Carey continuó los estudios que había comenzado cuando era niño. No solamente fundó la Sociedad de Agricultura y Horticultura, sino que también creó uno de los mejores jardines botánicos. Escribió y publicó el Hortus Bengalensis. El libro Flora Indica, otra de sus obras, fue considerada una obra maestra por muchos años. Otro de sus logros fue la fundación de esta universidad en Sampore para la preparación de evangelistas, como les dije, y fundar iglesias. La producción total de Guillermo Carey y sus ayudantes fue sencillamente asombrosa. Se le atribuye la traducción de la Biblia entera en 9 idiomas del Nuevo Testamento, en 27 idiomas más, y otras porciones de las Escrituras en varios otros idiomas. Se calcula en 40 el número de idiomas en que él hizo trabajos. Se ha dicho que no sería ninguna exageración declarar que la prensa de Serampore, bajo la dirección principal de Carey, fue el instrumento en las manos de Dios para hacer accesible la palabra de Dios a 300 millones de seres humanos, o sea, casi la tercera parte de los habitantes del mundo en ese tiempo. Durante los 41 años que Carey pasó en la India, no visitó Inglaterra. Hablaba con fluidez más de 30 lenguas de la India. Dirigía la traducción de las escrituras en todas esas lenguas y fue nombrado para realizar la ardua tarea de traductor oficial del gobierno. Escribió varias gramáticas hindúes y compiló importantes diccionarios de los idiomas bengalí, marathe y sánscrito. El diccionario bengalí consta de 3 volúmenes e incluye
todas las palabras de la lengua, con sus raíces y origen y definiciones en todos los sentidos. Cuando Guillermo Carey llegó a la India, los ingleses le negaron el permiso de desembarcar. Al morir, sin embargo, el gobierno ordenó que se izasen las banderas a media asta para honrar la memoria de un héroe que había hecho más por la India que todos los generales británicos. Se calcula que Carey tradujo la Biblia para la tercera parte de los habitantes del mundo. Murió en Serampore el 9 de junio de 1834 a los 73 años. La vida de hombres como estos nos muestra cómo Dios envía obreros a su mies para cumplir la gran comisión, aún en los lugares más lejanos del mundo. Pero esta obra no es solamente en la India, sino que como hizo Carey, él comenzó en su propio país. ¿Qué acerca de Costa Rica? ¿Qué acerca de Costa Rica? ¿Qué saben acerca de Costa Rica o qué sabemos acerca de Costa Rica? Hay un librito que pasó el hermano Alexander, me pasó, y también otros hermanos que lo tienen. Se llama Historia del Protestantismo en Costa Rica, escrito por Wilton Nelson. Fue publicado en 1983. Los que lo quieran me lo pidan, yo se los voy a enviar. Solo está en PDF, no está en, por lo menos físicamente no lo he visto. El 24 de diciembre de 1843 llegó a Costa Rica por razones del comercio, especialmente del café, un hombre llamado William yo no soy francés ni hablo francés, ¿verdad? Leclerc, marinero inglés, y fue parte de ese comercio, bueno, que lo trajo aquí. Ese hombre era creyente y comenzó a traer Biblias a Costa Rica. Las primeras Biblias llegaron a Costa Rica por este capitán de un barco, y en el informe de 1846 de la Sociedad Bíblica Británica dice que un capitán entusiasta de un barco inglés encargó una gran cantidad de Biblias y testamentos para distribuirlos en Centroamérica. Este hombre llevó a muchos costarricenses a Inglaterra para que estudiaran allá en Inglaterra. Por su ayuda fue colocada la primera piedra de una iglesia protestante en Costa Rica. De lo que leí, me parece que es una iglesia que está por cerca del banco, donde era el Banco Popular. Yo creo que por detrás hay una iglesia ahí. El Buen Pastor, creo que tiene el título, algo así, me parece. Por medio de él, es una iglesia anglicana, ¿verdad? Así era. Por medio de él, este hombre, el gobierno de Costa Rica dio permiso para celebrar cultos protestantes públicos. Fue muy amigo del ministro Mauro Fernández de Educación. Y este hombre, Mauro Fernández, mandó a traer de Suecia o de Europa maestros, principalmente de Suiza y de Alemania, hombres que en ese momento estaban siendo influidos por la reforma que Calvino había puesto en esos países. Entonces Costa Rica en un principio tuvo posiblemente maestros que entendían las doctrinas de la gracia y entendían la reforma. Este hombre le regaló al presidente de Costa Rica, José María Castro Madrid, una Biblia. Dice: con la estimable carta de usted de este mes, se ha servido poner en mis manos el Mariano Montealegre la magnífica Biblia que usted ha tenido la bondad de presentarme. Ningún otro obsequio habría sido para mí de tan interesante como este libro fundamental, a quien consagro mi más profunda veneración y cuyos textos ofrecen al hombre una felicidad que no brinda el poder ni las riquezas de esta tierra. Así pues, si el acto de la generosidad con que usted me ha demostrado su afecto es por sí solo digno de mi aprecio, lo es mucho más por consistir en la presentación de la obra más grande, más sublime, más benéfica que se han completado los siglos y admirado por el orbe. Estos son los sentimientos con que he aceptado la importante dádiva de que hago mérito, sentimientos tan rectos y sinceros como la gratitud y la consideración que me complazco en protestar a usted al poner
fin a esta carta José María Castro Madrid, San José de Abril 20, 1849, el presidente de Costa Rica, a este hombre que le había regalado una Biblia. Interesante, ¿verdad? Estamos casi a terminar. Costa Rica y Centroamérica fueron olvidados por las misiones. Por allá de 1890, en una revista escrita en noviembre llamada The Believer, o sea, el creyente, por un hombre al que no tenemos mucha afinidad, Scofield, escribió: en vista del inspirado plan de acción de Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, es un hecho de enorme importancia que Centroamérica es hoy el campo misionero no atendido, más cercano para cualquier cristiano de los Estados Unidos o del Canadá. Hemos pasado por alto nuestra Samaria. A Centroamérica se le llamó la Samaria. Olvidada. ¿verdad? Y él pidió que se orara para que Dios enviara misioneros a Costa Rica, un país de 280,000 habitantes en ese entonces. Y el 14 de noviembre de 1890 se fundó la Misión Centroamericana. Interesante, ¿verdad? Ese nombre, algunos han escuchado, la Misión Centroamericana. No hubo acontecimientos de trascendencia en la historia de los bautistas aquí en Costa Rica durante los primeros años del siglo XX. El número de miembros de iglesias bautistas aumentó poco realmente. Y muy posiblemente esto pasó por la llegada de un hombre el 22 de noviembre de 1907, el reverendo William Ford, oriundo de Barbados y graduado de Spurgeon College, Londres. Tuvimos un graduado de ese en Limón. Y allí inició un ministerio que duró casi 60 años. Las iglesias bautistas llegaron al punto más alto de su membresía en ese entonces con 547 miembros. Hay que volver a Limón, hermanos. Hay que llegar a muchas partes del país. Bueno, hermanos, escuchando todas estas historias, nos queda mucho por trabajar por Cristo y llevar su palabra a muchos lugares. Como les dije, este material lo tuve que compilar de muchas partes. Les voy a pasar toda la literatura de donde la tomé para que les quede referencia. Pero quiera el Señor que esta iglesia, la Iglesia de los Lagos y las otras iglesias aquí en Costa Rica que son reformadas, quieran llevar el Evangelio y expandir el Evangelio a muchos lugares y establecer y plantar iglesias. Dios nos ayude, que oremos por esto, que el Señor levante obreros, que envíe obreros a su mies. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buen día.